Algunas personas piensan que nosotros, por ser jóvenes, vivimos en nuestro mundo y que no nos importan los problemas que vemos a nuestro alrededor. Pero se equivocan. Cada vez que vemos la injusticia en el planeta o en nuestro alrededor, nos preguntamos por qué ocurren esas cosas y qué podríamos hacer para cambiarlas. ¿Has escuchado hablar de los derechos humanos y los derechos de la niñez? ¿Conoces la importancia de la democracia y de la participación? A veces creemos que son pura paja, porque los derechos humanos no se cumplen, o porque nuestra democracia no ha logrado resolver los grandes problemas que tenemos. Pero si aprendemos un poco más sobre estos temas, apuesto que podremos comprenderlos mejor y así sabremos qué hacer para ayudar a construir un país mejor. ¿Qué te parece si empezamos? Democracia y participación. ¿Qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos y ciudadanas escogen a los gobernantes y demás personas que los representarán en la conducción del país. Esta escogencia se hace a través del voto. Las personas elegidas por mayoría deben actuar según lo indica nuestra Constitución y las leyes, procurando siempre lo mejor para el país y su gente. Lamentablemente, muchos políticos solo se dedican a buscar el voto y ganar las elecciones para beneficio particular. Una vez que ganan, se aprovechan de sus cargos para robar y vivir bien. Pero las personas que elegimos con nuestro voto están obligadas a rendir cuentas y actuar con transparencia. Cuando ellas no cumplen sus obligaciones, mucha gente se decepciona y no cree en la democracia. Sin embargo, la democracia es mucho más que votar cada 4 años. La democracia es también participar como ciudadanos y ciudadanas y promover el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y todas. La democracia se construye, se desarrolla y se fortalece con una ciudadanía activa que participa en todos los ámbitos de la vida social. Nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, tenemos derechos y responsabilidades. Una de nuestras responsabilidades es contribuir con nuestra participación a mejorar la familia, el centro educativo, la comunidad, el municipio, el país. Cuando las personas se organizan y participan, logran cambiar muchas cosas. Por ejemplo, años atrás, las mujeres no podíamos votar, pero después de muchas luchas, conquistamos ese derecho. Que no se te olvide, la participación sirve para hacernos oír, para plantear nuestras demandas y para contribuir a construir una comunidad, una sociedad y un país mejor. Derechos humanos y derechos de la niñez. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que todos y todas tenemos por el hecho de ser seres humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la educación, a vivir en libertad, a expresar lo que pensamos y a ser tratados con igualdad. La humanidad ha tenido que recorrer muchos siglos y obstáculos para llegar a reconocer los derechos humanos, que plasmó la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Esta declaración es uno de los documentos más importantes en la historia de la humanidad. Reconoce la dignidad de toda persona sin importar su origen, religión o raza. Con el paso del tiempo, los derechos humanos se han ido desarrollando y concretando según las necesidades y características de grupos determinados. Por ejemplo, para proteger a la niñez, la comunidad internacional aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece los derechos que es necesario hacer realidad para que niñas y niños desarrollen su potencial y no sufran a causa del hambre, el abandono y los malos tratos. En Honduras, también tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia, que entró en vigencia en 1996. Este debe cumplirse de manera obligatoria en nuestro país. Veamos algunos de los derechos de los niños y las niñas. El derecho a la vida, a disfrutar de ella y a proteger la salud. El derecho a la educación, a jugar y a descansar. El derecho a un nombre e identidad. El derecho al amor y a la familia. En fin, las niñas y los niños tienen derecho a ser felices. Los derechos de la niñez no pueden ser objeto de ningún tipo de negociación, y aunque muchos no se cumplan, nuestra responsabilidad es promoverlos y defenderlos. Que no se te olvide, es cierto que somos diferentes, pero por encima de cualquier diferencia, somos personas, así que tenemos los mismos derechos. La incidencia política. ¿Qué es la incidencia? Cuando de forma organizada conseguimos influir para que se haga algún cambio, se dice que hacemos incidencia política. La incidencia es un ejercicio ciudadano que invita a no quedarnos de brazos cruzados frente a los problemas que nos afectan.
Es un proceso participativo y dinámico que involucra esfuerzos de individuos y organizaciones para lograr cambios y una mayor efectividad en las políticas públicas, la legislación y las acciones de las autoridades, sobre todo del gobierno, para la plena realización de los derechos humanos. Algunas acciones de incidencia son presentar propuestas o solicitudes, publicar informes o denuncias, realizar campañas educativas, dialogar, negociar y, de ser necesario, acciones de presión, como huelgas y movilizaciones. Que no se te olvide, la incidencia política es un medio para abordar problemas que queremos resolver, influyendo en nuestras autoridades y sus decisiones. Exijamos que nos jueguen limpio. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es la realización de actos ilegales que dañan los bienes y recursos públicos con el fin de obtener un beneficio personal para familiares, amigos o correligionarios. Pero la corrupción no está solo en los políticos. Aunque la mayoría de ciudadanos y ciudadanas somos honestos y responsables, hoy en día la corrupción es como una enfermedad que se ha extendido para toda la sociedad. No olvidemos que el Estado obtiene los recursos de los impuestos que pagamos los ciudadanos y ciudadanas, así que cuando alguien le roba al Estado, nos está robando a todos y a todas. La corrupción destruye a un país desde adentro e impide su desarrollo. Profundiza la pobreza y la desigualdad. Aumenta en forma exagerada el gasto del gobierno. Reduce y hasta destruye los servicios públicos. Solo hay que ver la calamidad en la que están los centros de salud y los hospitales públicos. Provoca desencanto político. Destruye el Estado de Derecho. Pero existen medidas para contrarrestar la corrupción, como promover la transparencia, que es la aplicación de medidas y controles para que nada quede oculto. Tenemos derecho a saber cómo se manejan los presupuestos, los proyectos, las instituciones. Si no hay transparencia, no habrá confianza entre el gobierno y la sociedad. También está la rendición de cuentas, que es el acto por el cual los funcionarios públicos o cualquier otra persona informan y explican cómo cumplieron la responsabilidad que les asignaron. O la auditoría social, que es un proceso mediante el cual la ciudadanía vigila, monitorea, evalúa, verifica y da seguimiento a lo que ha hecho una institución pública o privada que trabaja con fondos públicos. Hace algunos años, un grupo de jóvenes fiscales hizo una huelga de hambre en los bajos del Congreso Nacional para exigir acciones contra la corrupción en el Ministerio Público. Esta huelga logró sensibilizar sobre el problema y ganar el apoyo de mucha gente en todo el país, convirtiéndose en una manifestación de las ciudadanas y ciudadanos contra la corrupción. Nunca debemos acostumbrarnos a las conductas corruptas. Eso es lo que los corruptos quieren, que no hagamos nada y nos quedemos de brazos cruzados. En una auténtica democracia se respetan los derechos humanos. La ciudadanía cumple sus responsabilidades, participa, hace incidencia política y aporta a la familia, a la comunidad y al país. Y las autoridades son servidores públicos que velan por el bien común, actúan con transparencia y rinden cuentas de sus actos. Hoy vemos con tristeza que nuestra democracia es frágil y que tiene muchos defectos, pero no debemos seguir el mal ejemplo de nuestros gobernantes. Por el contrario, debemos ser honestos y solidarios, conservando la dignidad y la esperanza en un futuro mejor. Que no se te olvide, la corrupción nos afecta a todos de diferentes maneras. El hecho de que estemos acostumbrados a ver actos de corrupción no quiere decir que sea natural ni que tengamos que aceptarla. Los jóvenes somos creativos y siempre hemos encontrado formas novedosas de participación como el arte, la fiesta, las movilizaciones callejeras y los juegos. Con nuestra energía y participación podemos contribuir a construir una sociedad más justa y democrática, respetuosa de los derechos humanos y con oportunidades para la niñez y la juventud.